Biblia y oración para una ciudad que busca vivir la misericordia de Dios, siendo humanos y más fraternos. Abre tu corazón y escucha atentamente las lecturas. Oración del Papa Francisco por la sinodalidad. Ven, Espíritu Santo, tú que suscitas lenguas nuevas y pones en los labios palabras de vida, líbranos de convertirnos en una iglesia de museo, hermosa pero muda, con mucho pasado y poco futuro. Ven en medio nuestro para que en la experiencia sinodal no nos dejemos abrumar por el desencanto, no diluyamos la profecía, no terminemos por reducirlo todo a discusiones estériles. Ven, Espíritu de amor, dispón nuestros corazones a la escucha. Ven, Espíritu de santidad, renueva al santo pueblo de Dios. Ven, Espíritu Creador, renueva la faz de la tierra. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, la iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en el temor del Señor, y se multiplicaba con el consuelo del Espíritu Santo. Pedro, que estaba recorriendo el país, bajó también a ver a los santos que residían en Lida. Encontró allí a un cierto Eneas, un paralítico que desde hacía 8 años no se levantaba de la camilla. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te da la salud, levántate y arregla tu lecho. Se levantó inmediatamente. Lo vieron todos los vecinos de Lida y de Sarón, y se convirtieron al Señor. Había en Jaffa una discípula llamada Tabita, que significaba Gacela. Tabita hacía infinidad de obras buenas y de limosnas. Por entonces cayó enferma y murió. La lavaron y la pusieron en la sala de arriba. Como Lida está cerca de Jaffa, al enterarse los discípulos de que Pedro estaba allí, enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Pedro se levantó y se fue con ellos. Al llegar, lo llevaron a la sala de arriba y se le presentaron todas las viudas, mostrándole con lágrimas los vestidos y mantos que hacía Gacela mientras estuvo con ellas. Pedro, mandando salir fuera a todos, se arrodilló, se puso a rezar y, volviéndose hacia el cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y, al ver a Pedro, se incorporó. Él, dándole la mano, la levantó y, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto se supo por toda Jaffa y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando el nombre del Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas, te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando el nombre del Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 60 al 69. En aquel tiempo, muchos de los discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso?
Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: ¿Esto os escandaliza? Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es quien da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. Y con todo, hay algunos de entre vosotros que no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos terminando esta semana, la tercera de Pascua. Amigos y amigas del canal Biblia y Oración, un saludo en este sábado, último día de la semana. Y con la palabra de Dios nos encontramos en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El apóstol Pedro acude a una familia, una comunidad esperanzada en Dios. La esperanza radica en la vida de una niña, muy querida, por cierto, dentro de la comunidad. Pero la niña falleció. Y el dolor de sus familiares, seguramente de sus vecinos, llevaron a que el apóstol fuera de urgencia. Pero la actitud del apóstol en ese proceso de conversión hacia Jesús lo hace en cuanto que es consciente. No que Él devuelva la vida, sino el nombre de Jesucristo es el que devuelve la vida. Y cómo la resurrección del Señor empieza a hacer efecto de vida, resucitando a una niña. Tabita, levántate. ¿Y en nombre de quién lo hace el apóstol? En nombre de Jesucristo, quien te devuelve la vida. ¡Qué convicción tan grande! Créame que una convicción muy grande. Orar, sentir la fuerza del Espíritu Santo y luego con autoridad decirle a aquel cuerpecito de esa niña: levántate. Y la niña vuelve a la vida y todos en la familia colman su esperanza, su alegría al verla viva. Pero vayamos mucho más allá de un milagro y encontrémonos con el verdadero discipulado de Jesús. El evangelista Juan termina hoy la narración de todo lo que es el discurso del pan de vida del capítulo 6. Podemos decir que con tristeza termina todo este discurso con la deserción de los discípulos del Señor. Una misión nada fácil para el mismo Jesús. Pero veamos qué tipo de personas estaban rodeando a Jesús. De lo que nos presentan los autores de los evangelios o del evangelio, nos hallamos nosotros con un primer grupo, el de los más cercanos a Jesús, aquellos hombres y mujeres que se sintieron tocados y que como que sienten esas ganas de convertirse a esa palabra. Allá encontramos estos pocos discípulos, pocas discípulas, que más tarde se llamarán apóstoles. Luego hallamos otro grupo de discípulos que se sintieron llamados porque es que Jesús es un líder muy interesante, pero un líder donde lo identifican desde el punto de vista político, principalmente. Este sí es el que va a liberar a Israel de las garras de los romanos y por los cuales hay que matarlos.
pero esperaban su momento. Encontremos un tercer círculo que rodeaba a Jesús en aquel momento. Aquellos que lo buscaban porque hacía milagros. Daba de comer, sanaba, resucitaba, hacía cosas extraordinarias, cosas fantásticas. Entonces eso llamaba mucho la atención, sigámoslo. Sigámoslo a ver qué nos depara este seguimiento. Un cuarto círculo que rodeaba a Jesús. Los que de pronto desde lejos miraban con cierta duda y cierto escepticismo. Llamaba la atención lo que él hacía, claro. Como diría en algún momento Herodes, o el texto del Evangelio con respecto a Herodes, tenía ganas de ver a Jesús. ¿Pero por qué tenía ganas de verlo? Para que hiciera algún milagro. Pero es el tipo de personas que no se integró. No se integró ni a esa comunidad, ni a esa formación. Simplemente era ver de lejos. Podríamos añadir otro círculo, un quinto. Y son aquellos que, ostentando el poder político, económico y religioso, veían a Jesús como un personaje interesante, hasta de pronto con ganas de no adoptar las enseñanzas de Jesús, sino al contrario, adoptarlo para que se sometiera a las tradiciones religiosas de Israel. Propiamente fueron los que lideraron la muerte del mismo Jesús. Y es probable que hubiera otro círculo de personas mucho más lejos. El comentario que llegó a ciertas regiones, pero no nos interesa. Pues bien, todos estos círculos que rodeaban a Jesús son los que posiblemente estaban viviendo una disyuntiva entre fe o incredulidad. Por la fe optarán los 12 por boca del apóstol Pedro, y por la incredulidad la mayoría del pueblo y de los discípulos. Recordemos las palabras de quienes, escuchando a Jesús, terminan retirándose. Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede seguirlo? ¿Quién puede hacerle caso? ¿Quién puede entender este modo de enseñar, este modo de vivir? Se les hizo muy difícil, se les hizo una carga insoportable. ¿Pero por qué? Porque sus intereses eran muy distintos a los que de pronto en el primer círculo tenían esperanza. Fíjense cómo estos apóstoles, que son tan poquitos, y seguramente algunas mujeres también, muy pocas, expresan: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo, el consagrado por Dios. Hoy nos parecemos mucho a esas personas que rodeamos a Jesús, a través de la vida sacramental seguramente, a través de asistir al templo, o de pronto en una obra de caridad, o nos podemos confundir con los filántropos. Fíjense, y podemos nosotros preguntarnos en cuál círculo nos podemos hallar nosotros o cada uno de ustedes. No se nos haga raro que encontremos personas que terminen diciendo: solamente un santo o una persona tonta son capaces de seguir esas enseñanzas, pero yo no, porque no soy ninguna de las dos cosas. Terrible. Valga el momento para decirlo sin ánimo de ser pesimistas, pero hay muchas personas que han perdido el sentido de la santidad de sus vidas y por eso buscan otros medios queriendo alcanzar una felicidad, pero se topan con el Dios dinero, con el Dios poder, con el Dios placer y sexo, el Dios de la soberbia, el Dios del egoísmo, el Dios de la vanidad, el Dios de la belleza, el Dios del bienestar, el Dios del consumo y otros dioses que se unen, porque hoy encontramos un politeísmo increíble. Hay muchos cristianos y cristianos católicos que decimos creer en Jesús, pero de momento, de milagros, de pronto de celebraciones de eucarísticas, pero de compromiso social por un funeral o un matrimonio o un bautismo, pero no más. En fin,
Son muchas y la pluralidad de vivencias de esta identidad cristiana que para muchos ya no es identidad. Porque ¿quién puede seguir esa enseñanza? ¿Quién puede? Es muy difícil. Fíjense ustedes la preparación de los sacramentos, cómo para muchas personas se les convirtió en una carga. Todo porque están acostumbrados de pronto a vivir la celebración y la fiesta. Y desean que una preparación sea rápida, momentánea. Muchas veces acuden las personas diciendo que pierden la fe porque tienen que esperarse en tanto tiempo. Pero ¿acaso es que cuando tú vas a hacer un curso de idiomas, un curso de cocina, otro tipo de cursos, no tienes que invertir tiempo? ¿No tienes que invertir trabajo, tareas, hasta dinero? ¿Y por qué las cosas de Dios tienen que ser rápidas, a las carreras, como caigan? ¿Aún así perdemos la fe? Entonces quiere decir que nuestra fe no es consistente. Buscamos el Dios de la comodidad. Que Dios se acomode a mis pensamientos, a mis gustos. Nacen entonces frases como: yo creo en Dios, pero a mi manera. Yo creo en Dios, pero no creo en esa iglesia. Yo para qué me confieso, yo para qué voy a misa. Y bueno, la lista también es innumerable de cantidad de respuestas, a veces que terminan siendo muy simples, sin esperanza. Aquí lo que cabe es reconocer de qué bando estamos, en qué círculo nos encontramos. Si los intereses son los de Jesús y si los intereses son de una comunidad que unida camina en nombre de Jesús, así sean poquitos. Hoy nos hace un llamado la enseñanza de la iglesia, y es que el Espíritu Santo quiere calidad de vida, vida cristiana, no cantidades. No nos interesa la cantidad de personas como la calidad. La calidad hace que las personas busquen la santidad en Dios, la salvación de la humanidad, la transformación de la sociedad para un mundo mejor. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y el Dios de amor te bendiga abundantemente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ti. Amén. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque Cristo, a quien llevaste en tu seno, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Que pases un bonito sábado, un buen fin de semana. Mañana, primer día de la semana, asistamos a la Eucaristía celebrando el Día del Buen Pastor. Nos encomendamos a tus oraciones por el Papa, por nuestros obispos, por los sacerdotes, la santidad de ellos, como también la santidad de los religiosos. Nos encomendamos a tus oraciones también por las vocaciones. Necesitamos santos sacerdotes, santos religiosos. Y de igual forma, desde ya, preparemos una linda celebración de la Madre. Que no hayan peleas entre ustedes. Que sea una celebración bonita en honor de la mamá. Desde ya escribe en este canal Biblia y Oración las intenciones por tu mamá. Allá abajito puedes escribir en los comentarios: quiero una oración por Juliana de tal, mi mamá, mi abuela, o por otra intención. Con mucho gusto la recibo y la llevaré ante el Santísimo y la Eucaristía. Buen día para todos.